Acompañando y ya estamos en contacto con Jorge Agobián, periodista de La Voz de América en México. Tocayo, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Cuéntanos cómo está el panorama en el país en este momento. En el Perú son las 7:36. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenos días, Jorge y Noemí. Aquí en la Ciudad de México son las 6:36 de la mañana. Las urnas abrirán a partir de las 8, así que, los mexicanos ya se están despertando y a las 8 es la cita que comienzan estas elecciones. Hay que destacar, son más de 20,000 cargos públicos los que se estarán escogiendo este domingo aquí en México en estas elecciones generales, las más grandes de la historia reciente de este país, y 98 millones, o un poco más de 88 millones, son los que están llamados a votar en estas elecciones generales, en unos 170,000 puntos electorales o casillas electorales, como le llaman aquí en México. Hay, sin embargo, 222 mesas que no abrirán en 11 estados del país. Eso lo dijo el Instituto Nacional Electoral, argumentando que no existen condiciones de seguridad, ¿no? Y eso debido a que estamos hablando de estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero, donde la criminalidad tiene un alza en los últimos meses y hay un riesgo de alta violencia política en esos lugares, algo que, por cierto, ha marcado esta contienda electoral aquí en México y que la ha convertido en la más violenta de la historia reciente de este país, con al menos 22 candidatos locales que fueron asesinados durante la campaña electoral, según las propias cifras del gobierno de México. Es increíble, entonces un panorama violento, Jorge, el que tenemos y en el que se desarrollarán estas elecciones. ¿Cómo, teniendo en cuenta este tema de violencia, se garantiza la seguridad de tanto de los candidatos, de los electores? ¿Cómo es el despliegue policial? Sí, hay que destacar, son más de 27,000 efectivos de la Guardia Nacional y también del Ejército los que estarán desplegados durante estas elecciones. La presidenta del Instituto Nacional Electoral decía que está garantizada la elección y la seguridad de las personas durante este proceso electoral, que, como les decía, abre a las 8 de la mañana. En tan solo 1 hora y media estarán abriendo las urnas, pero sí dicen que está garantizada la seguridad e invitan a la población a participar. Hay que destacar que las elecciones mexicanas en el pasado han estado marcadas por un alto número de abstención, pero pareciera ahí al menos las ganas del pueblo mexicano de salir a las calles a votar este domingo. Por dos, en el caso de las elecciones presidenciales, pues la contienda se está disputando entre dos mujeres. La oficialista Claudia Sheinbaum, favorita, según la mayoría de las encuestas, apoyada por el partido del actual presidente López Obrador y apoyada por el propio presidente López Obrador, y la opositora Xóchitl Gálvez, que es ex senadora de la República Mexicana, con experiencia en política en el año 2000, con el expresidente Fox, pero también participa el único hombre de esta contienda, que es Jorge Álvarez Maínez. No hay duda que hoy los mexicanos, según las encuestas, elegirán a la primera mujer presidenta al mando del gobierno federal de este país, algo que convierte estas elecciones, además de interesantes, en un momento histórico para un país como México. Jorge, ¿y cómo entender la popularidad tan contundente que tiene en este momento la candidata oficialista? Te lo pregunto porque conocerás que Andrés Manuel López Obrador ha tenido más de una polémica no solo en México, sino también a nivel internacional, incluso con el Perú. Así es, con Perú, con Ecuador y con otros países, incluso Estados Unidos, el principal aliado de México. Pues, según las encuestas, Claudia Sheinbaum, como decía la abanderada del partido de López Obrador, tiene hasta 20 puntos por delante de la opositora Xóchitl Gálvez. Y esto se debe, dicen los expertos, a los programas sociales implementados por Andrés Manuel López Obrador, que él asegura fueron implementados por él y que, pues, aseguran también las personas que ha sido un beneficio sobre todo para la población más vulnerable en México. Esa es una de las razones, pero hay otras razones que pues dicen lo contrario. Por ejemplo, los altos niveles de criminalidad en el país e inseguridad que aumentaron en los últimos años, y también el tema económico, que son realmente las dos preocupaciones de los mexicanos durante este proceso electoral. Y pues básicamente es por lo que estarán votando los mexicanos. Son dos razones según las encuestas. Ahora, Jorge, ¿el voto en México es obligatorio? Sí, bueno, o sea, según la ley, el voto ¿no te ponen es una obligatorio. sanción de pronto? Ajá.
hay sanciones, pero normalmente la gente, hay un número alto o considerablemente alto de personas que no participan en las elecciones. Según la ley mexicana, las personas que no participan podrían tener sanciones en impuestos, etcétera, o una tasa que tienen que pagar por no participar. El llamado que hacen las autoridades, y tienen bastante confianza de que así sea, es que la gente pueda votar en estas elecciones, porque son, como lo decía al principio, las elecciones más grandes de la historia de este país. Son 20,000 cargos públicos, desde locales, regionales, estatales, hasta presidenciales. Ahí es la elección más grande, y eso es algo que está caracterizando y que también hace histórica esta jornada del día de hoy aquí en México. La contienda, hay que destacar, las mesas abren a las 8 de la mañana, hora local, es decir, 1h30 más o menos, y van a cerrar a las 6 de la tarde, también hora local del centro. Pero bueno, se espera que a partir de las 10 de la noche, también hora de México, se puedan comenzar a saber los resultados preliminares de esta elección presidencial, que no serán resultados oficiales, pero al menos darán una tendencia poco reversible de cómo podría estar la elección. Eso va a ser pasada las 10 de la noche hora de acá, es decir, serían las 11 de la noche en el Perú. Claro. ¿Y qué se observa en las calles? ¿Hay entusiasmo de la gente por ir a votar? Te lo pregunto porque muchas veces, claro, el ausentismo es un síntoma, pero lo que se ve en las calles a veces también va por otro lado, ¿no? No sé si hay entusiasmo, hay realmente esas ganas, ¿no?, que suele tener cierta parte de la población para ir a las urnas. Pues sí, bueno, te hablo del día de ayer, y hoy que estoy viendo desde aquí, desde mi ventana, el Zócalo de Ciudad de México. El día de ayer la ciudad repleta, el centro de la Ciudad de México repleto de personas. Ajá. En su vida cotidiana normal. Y según... Si medimos la cantidad de personas que asistieron a los actos de cierre de campaña de cada una de las candidatas, actos multitudinarios aquí en la Ciudad de México con Sheinbaum, la oficialista, y en Monterrey con Xóchitl Gálvez, fueron multitudinarios. Entonces, eso es un termómetro. Y según la última encuesta de esta semana, que es publicada antes de la veda electoral o del silencio electoral, el 79% de los consultados en estas encuestas decía que estaba listo y preparado para votar, y que además tenía ya certeza clara de por quién iba a votar en estas elecciones. Correcto. Ahora, alguna de estas dos opciones que ya nos habías comentado, Jorge, ¿podrían de pronto, no sé, tienen en sus planes mejorar las relaciones con otros países? Me refiero a estas contiendas que ha tenido AMLO con otros países, ¿no? Entre ellos el mismo Perú. ¿Refuerzan esas relaciones o siguen esa misma línea? Pues hay que destacar, si llegara a ser electa la candidata Claudia Sheinbaum, apoyada por López Obrador, lo que ellos han prometido es hacer una continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se toman relaciones internacionales? Esto estaría por verse. Estamos apenas en la fase de elección el día de hoy, pero si seguimos el discurso de ellos de que seguirían las políticas actuales, pues nos imaginaríamos que tendríamos el mismo contacto, el mismo nivel de relaciones con países como, por ejemplo, Estados Unidos, con países como Venezuela, países como Cuba, y pues debido a los incidentes diplomáticos con países como Perú y Ecuador, pues también está por verse si eso podría cambiar, si habrá un giro en el próximo gobierno, dependiendo si en este caso fuera el oficialista con Claudia Sheinbaum, si eso seguirá. Si fuera la otra opción, la opositora, pues como es nueva, habría que ver cómo irían las relaciones internacionales. Ella ha prometido relaciones de respeto con los socios y aliados de México. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por este diálogo con RPP y estamos atentos, nos comunicamos contigo en cualquier momento. Gracias, Jorge. A ti, Jorge, Noemí, saludos a ti y a toda la audiencia. Jorge Agobián, periodista de La Voz de América en México. Sí, Noemí, las elecciones en el mero México están bastante calientes, con el sabor del